Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean nuevamente bienvenidos al Búnker de las Ideas. Yo soy Diego Alejandre y bueno, ¿qué les platico? Espero que todos se encuentren muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué horas me están viendo. Pero bueno, antes de iniciar me gustaría invitarlos encarecidamente a que por favor se suscriban a mi canal y que activen también la campana de las notificaciones y estar atentos ahí a cada contenido que estoy subiendo. Bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues les comento que me tiene un poquito inquieto, no sé si ustedes ya se enteraron de toda esta situación complicada que estamos viviendo o que se está viviendo en China, en el Dragón Rojo, debido a esta crisis financiera e inmobiliaria que se está desatando. Entonces me di a la tarea de investigar un poquito qué está sucediendo allá, porque pues como bien sabemos, si China tiene algún problema fuerte, alguna crisis que sea realmente relevante, pues de alguna manera puede repercutirnos acá en América y en Latinoamérica. Entonces, pues creo que es un tema relevante que merece la pena analizarse un poco. Entonces voy a tratar de explicar, digamos que a grandes rasgos o de manera sencilla, comprendible para ver qué es lo que está sucediendo. Yo soy de los que cree que China eventualmente más o menos por ahí del año 2050 llegará a ser la primera superpotencia a nivel mundial desplazando a Estados Unidos. Y bueno, pues ahorita si se está atravesando este tipo de crisis, no sé si vaya a llegar para el 2050, probablemente sí. La verdad es de que yo creo que el Partido Comunista Chino es demasiado fuerte y no va a permitir que esto escale o que se vaya más porque se verían frustrados y mermados todos esos planes que tiene. Indiscutiblemente China se ha convertido en una de las mayores, o si no es que la mayor economía a nivel mundial, y pues eventualmente esto terminaría por arrastrarnos a todos. Nosotros estamos conectados a un sistema global que si falla una pieza bastante importante del engranaje, pues puede llegar a afectarnos a nosotros. Bueno, intentaré dar un poco del contexto de lo que está sucediendo allí en China y para dimensionar el tamaño del problema creo que es importante darnos cuenta del tamaño de la industria de la construcción en China, porque tiene una importancia súper cañona para tener claro de qué estamos hablando. Por ejemplo, entre la industria de la construcción, lo que son los servicios inmobiliarios y los servicios de intermediación financiera, se genera casi el 30% del Producto Interior Bruto de China. Sí, señores, es un madrazote toda esta industria de la construcción inmobiliaria en China. Entonces, si una de estas piezas se desequilibra, está muy cabrón y puede generar, digamos que, una debacle financiera para China. Y aquí es donde yo me preguntaría, ¿realmente China estará en las antípodas de su debacle financiera? Yo me iría con mucha cautela para poder hacer una o contestar una pregunta de este tamaño, porque como les comento, el Partido Popular Chino es demasiado fuerte y yo creo que tiene el poder de controlar una situación de estas. Además de que, pues a nadie digamos que nos convendría. Gran parte de los ciudadanos chinos invierten una buena parte de sus ingresos en bienes raíces debido a que en los años anteriores, estamos hablando de los 30, 40 años anteriores, China apostó mucho por hacer crecer este sector. Entonces se dieron muchísimas, pero muchísimas facilidades para que las personas pudieran adquirir una vivienda o algún departamento. Entonces los bancos les dieron muchísima, digamos, manga ancha a los adquirientes para poder ser posible que adquirieran su casa y con esto pues ir impulsando todo lo que la industria conlleva. Cabe mencionar que en China se construyen aproximadamente 15 millones de casas y complejos habitacionales por año. Y este número es más o menos 5 veces mayor de lo que se está construyendo actualmente en Estados Unidos. Nada más para que se den la idea del tamaño de lo que estamos hablando. Lo cual corresponde a la tasa de urbanización. China tiene un gran movimiento de personas hacia lo que son las manchas urbanas. Y bueno, esto de alguna manera, pues bueno, no de alguna manera, esto ha sido un factor determinante para que la industria se ponga en marcha y digamos que haya bastante oferta. Por lo cual, ahorita en China es muy probable
que se vean bastantes complejos habitacionales, muchos fraccionamientos, prácticamente ciudades enteras que están ya totalmente construidas, otras a medio construir y que parecen prácticamente pueblos fantasma. Aunado a que hay otras cosas que hay por detrás que también vamos a ver un poquito más adelante para saber qué es lo que está sucediendo. Básicamente este es el contexto. Entonces les voy a poner algo de material que me encontré por ahí que nos va a ayudar a entender esta situación tan compleja. Vamos poniendo atención, permítanme un segundo. Escuchemos más o menos de qué se trata todo este rollo. Las empresas constructoras de China son de suma importancia, tanto macro como microeconómicamente hablando, pues hay diversos factores a tomar en cuenta y que se ven influenciados por la industria de la construcción. Además del gran aporte que tiene la industria de la construcción al Producto Interior Bruto de China, también hay otras áreas en las que este sector puede beneficiar a la economía de este país. En el aspecto microeconómico, una gran mayoría de las familias chinas tienen concertada la mayor parte de su riqueza en propiedades inmobiliarias. Incluso esta concentración es mayor que los activos ahorrados en diversas cuentas bancarias. De hecho, en promedio, las familias chinas tienen el 66% del total de sus recursos invertidos en casas, departamentos o bienes inmobiliarios, mientras que el dinero en efectivo o el ahorro en bancos representa solo el 19% del total. Bien, cabe mencionar que para los chinos en el nivel de importancia económica, en el desarrollo económico de la vida de un chino, la prioridad básica es hacerse de su vivienda, porque esto les da, digamos que cierto estatus en la sociedad china. El hecho de que tú digas, yo ya tengo mi casa propia, es así como que, te da muchos puntos, ¿no? Hasta para hacerte candidato a conseguir pareja. Entonces, los chinos le dan muchísima importancia a este tema. Y con el auge de bienes raíces y el sector inmobiliario, pues se dieron muchas facilidades. Entonces los chinos empezaron a adquirir sus viviendas y casas, pero casi que de manera relativamente fácil. Entonces esto generó un gran auge en la economía de China y por lo tanto pues en todo el sector inmobiliario. Por lo que en materia microeconómica, las empresas constructoras representan un amplio nicho en la economía china en los últimos años. Mientras tanto, macroeconómicamente, también inciden directamente en distintos sectores económicos, especialmente en aquellos que son proveedores de materias primas, como la industria metalera, entre muchas otras. Además, no podemos dejar de lado el impacto que tiene como generadora de empleos. Son millones de trabajadores los que forman parte de la cadena productiva que directa o indirectamente dependen de la industria de la construcción. Asimismo, una de las principales situaciones en las que se ve beneficiada la economía china gracias a la industria de la construcción es en la captación de grandes inversionistas extranjeros. Son muchas las personas que ponen su dinero en las empresas constructoras de China, pues las ven como una gran oportunidad de crecimiento. La gran cantidad de casas construidas y la... Un dato, aquí los chinos hubo un momento en el que podían adquirir más de una vivienda, porque esto lo veían ya como un negocio. Digamos que tenían de 2 o 3 viviendas, porque como estaban viendo el boom inmobiliario, entonces lo veían como una manera de inversión. Posteriormente esto se quitó, ya después por ley se estableció que nada más se podía adquirir una casa por habitante, pero por lo mismo que hubo un boom tan fuerte en el sector inmobiliario, se empezó a ver como meros instrumentos de inversión. La crisis económica e inmobiliaria que se vive en China han generado que haya diversas construcciones y propiedades sin habitar porque son económicamente inaccesibles para muchos de los habitantes del gigante asiático. Ante esta situación, hay una enorme cantidad de casas, departamentos y residencias que, a pesar de estar en buenas condiciones, de ser atractivas para cualquier persona y de estar en ciudades desarrolladas y con todos los servicios necesarios para tener una vida cómoda, están deshabitadas. En este sentido, a estas propiedades, que habitualmente están en los suburbios o a las afueras de las principales ciudades chinas, se les ha nombrado como ciudades fantasma, pues apenas se puede encontrar rastro de personas que habiten en ellas ante la sobreconstrucción de este tipo de viviendas. A pesar de que en todo el mundo se usa este concepto,
La realidad es que el fenómeno que ocurre en China es totalmente distante al que se presenta en cualquier otro lado del mundo. Cuando uno piensa en este tipo de territorios, los visualiza como lugares abandonados, descuidados e inhabitables, o bien que se fueron vaciando poco a poco. Sí, esto fue lo que sucedió. Entonces, como comenté anteriormente, hay prácticamente ciudades completas, enormes complejos que están construidos, otros semiconstruidos y que están abandonados y que se están deteriorando con el paso del tiempo. Muchas empresas empezaron a dejar estos complejos a medio construir porque se quedaron sin varo. Entonces los usuarios que estaban pagando sus hipotecas puntualmente decían, ¿y por qué carajos tengo que seguir pagando mi hipoteca puntualmente si ya hay un retraso significativo en la construcción de mi vivienda? Y también se dio los casos de que estaban haciendo el pago de las hipotecas y la casa nunca, ni siquiera se había empezado a construir. Entonces, esto causó muchísima irritación entre todas las personas adquirientes de las viviendas y los ahorradores. Bien, vamos a entender por qué una de las constructoras más grandes a nivel nacional en China, y yo me atrevería a decir que también a nivel mundial, que se llama Evergrande, empezó a tener problemas, y esto está relacionado con lo que les comenté, de que muchos inmuebles ni siquiera se habían empezado a construir o que se quedaron medios construidos por la situación de que esta empresa Evergrande empezó a tener problemas financieros que empezó a acarrear otros grandes problemas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que muchos bancos también se hicieron socios o empezaron a invertir mucho en el sector inmobiliario y de la construcción por lo rentable que era. Entonces, estas inmobiliarias grandes a su vez se hicieron socios de los bancos o de alguna manera pues eran socios porque se estaban financiando con el dinero de estos bancos. Entonces se hizo un círculo vicioso para un círculo virtuoso que al final resultó ser un círculo vicioso porque el problema de uno se convirtió en el de otro y viceversa. Entonces entendamos un poquito quién es Evergrande y cómo funciona y cómo es que esto se fue desencadenando poco a poco. Digamos que no es una situación que se dio de la noche a la mañana. Esto prácticamente empezó más o menos por ahí del 2020. El año pasado el gobierno chino empezó a meter ya las manos en este asunto. Digamos que puso las cartas sobre la mesa, pero no ha sido suficiente. Entonces vamos a ver esta explicación de quién es Evergrande. Entre más grande, más ruido al caer. Evergrande, la segunda firma inmobiliaria más grande de China, ha encendido las alarmas en todo el mundo financiero, ya que esta empresa está al borde de un default en que puede poner en aprietos al sistema. Hace una semana la firma advirtió que podría incumplir en el pago de su deuda, debido a que no cuenta con efectivo. Ya de por sí esta advertencia suele alarmar al mercado, más si se trata de una compañía enorme cuya deuda es de 300.000 millones de dólares, una cantidad que equivale al 2% del Producto Interno Bruto de China. 2% del Producto Interior de China. De ese tamaño, señores, es la cantidad de deuda que tiene Evergrande. Por cierto, es la segunda economía más grande del mundo. El escenario de Evergrande recuerda a muchos analistas lo ocurrido en 2008, cuando la firma de servicios financieros Lehman Brothers, cuya deuda era del doble de la de Evergrande, quebró y desencadenó una crisis en el sistema, hasta ese momento sin precedentes. Para entender cómo se llega a este punto, primero hay que comenzar explicando qué es Evergrande. Fue fundada en 1996 por Zhu Jiajin, quien alguna vez fue el hombre más rico del país y que actualmente tiene un patrimonio neto estimado de 9.820 millones de dólares, lo que lo convierte en el número 253 más rico del mundo, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Evergrande nació como una constructora. De acuerdo con la misma empresa, ahora posee más de 1.300 proyectos en más de 280 ciudades de China y ha construido y entregado más de 12.000 millones de viviendas.
Hay que decir que en el país más habitado del mundo, con el 18% de la población mundial, según el Fondo Monetario Internacional, hacer y vender casas puede ser un buen negocio, y la expansión de Evergrande no se quedó atrás en el sector de la construcción. La firma incursionó en otros sectores y se convirtió en un conglomerado que ocupa el lugar 122 en el Global 500 de Fortune. Además, el conglomerado chino tiene negocios en 8 diferentes sectores, tal como la automotriz, el sector turístico, el sector salud, el de consumo y hasta un equipo de fútbol. O sea, no es nada más que esté metida en la industria de la construcción. Vean el tamaño de monstruo que es esta empresa, ¿eh? La empresa cuenta con 200,000 empleados, genera ingresos por 73,150 millones de dólares y cotiza en la bolsa de Hong Kong, con un valor de mercado de 13,315 millones de dólares. ¿Y cómo se metió en problemas? Una empresa tan grande con tantos proyectos forzosamente necesitará de dinero para financiar sus proyectos y su expansión. Este dinero proviene de deudas con instituciones financieras, con inversionistas nacionales y también con extranjeros. El problema es que gran parte de su operación se financia con deuda. El modelo de negocio de la empresa inmobiliaria consiste en vender sus proyectos antes de que estén terminados y con ese dinero hacer nuevas obras. Sin embargo, el coronavirus puso un freno a la adquisición de inmuebles en China y en todo el mundo, poniendo así en aprietos a todo el sector, ya que este modelo de negocio no es exclusivo de Evergrande. Muy bien, a ver, recapitulando, para que vaya quedando más claro cómo está este show. Bien, las inmobiliarias y las constructoras no tienen dinero actualmente para enfrentar sus obligaciones financieras con los bancos. Como les platiqué, se hizo este círculo virtuoso que se terminó por convertir en un círculo vicioso. Entonces, pues está causando pesadillas a todo el sistema financiero. Aunado a lo anterior, aquí hay que sumarle otro problema que no se hizo digamos que una correcta evaluación de la capacidad de pago de los clientes, debido a que muchos empezaron a tener, digamos, empezaron a caer en mora y empezaron a verse digamos que comprometidos los pagos de su hipoteca. Esto fue un muy pequeño porcentaje a comparación de lo que ha estado ocurriendo con Evergrande. Se otorgaron créditos, dicen algunos analistas también, que fueron créditos de manera pues muy irresponsable, porque digamos que sobreendeudaron a los clientes porque no se hizo una correcta evaluación de la capacidad de pago de estos clientes. Pero como les comento, o sea, este es un granititito en el problema. Yo creo que el verdadero problema reside y estriba en la situación que ha estado viviendo Evergrande. Y no solamente Evergrande, o sea, Evergrande es una de las compañías constructoras más grandes de China, pero también hay otras que empezaron a tener problemas de liquidez y que empezaron a no pagar sus deudas con los bancos. Aunado a todo lo anterior, o sea, aparte de que ya se estaba haciendo toda esta bola de nieve, no pudo entregar las casas que ya tenían vendidas y empezó a generarse muchos atrasos en esta situación. Entonces, pues la molestia de entre todos los compradores empezó a ser cada vez mucho más evidente. Y al ver que pues su casa o su vivienda no se había construido o que estaba medio construida, pues empezaron a dejar de pagar sus obligaciones financieras con los bancos. Entonces, por ejemplo, más o menos la deuda de Evergrande está ascendiendo a unos 300,000 millones de dólares, declarándose en quiebra la compañía, llevándose entre las patas, pues obviamente a otras pequeñas empresas relacionadas con el sector, tanto de la construcción como del ramo financiero. Otra empresa, como les comento, que empezó a tener o a presentar altos niveles de endeudamiento es una que se llama Greenland Holdings, pero en esta ocasión el gobierno ya se puso trucha y intervino para evitar su quiebra, pues también es una de las principales constructoras del país. Por otro lado, otra empresa muy grande, pero no tanto como las dos anteriores que les mencioné, llamada Fantasia Holdings, empezó a tener incumplimientos de pagos con sus acreedores, lo que puso muy, pero muy, muy nervioso a todo el mercado, generando una crisis de incertidumbre, cayendo el valor de las acciones a mínimos históricos de estas empresas. Y bueno, vamos a seguir viendo qué es el tamaño de magnitud de esta empresa y por lo tanto del sector de inmobiliario chino.
Cuando las autoridades chinas se percataron de que la deuda de todo el sector inmobiliario rondaba los 5 millones de dólares, impuso ciertas reglas, entre ellas un tope de endeudamiento y que no se puedan vender las edificaciones hasta que estén concluidas. Así, Evergrande tiene las manos atadas. Ahora la firma debe enfrentar sus pagos de deuda sin poder vender proyectos que aún no concluye y en un mercado que se encuentra deprimido. La hora de hacer frente a sus compromisos se acerca. Este jueves 23 de septiembre deberá pagar los intereses relacionados a su bono con vencimiento en el 2022, equivalentes a un total de 83.53 millones de dólares. Asimismo, el próximo 29 de septiembre vence el cupón del bono con vencimiento de 2024, equivalente a 45.17 millones de dólares. Bien, ok. ¿Qué hizo el gobierno chino al respecto a ver toda esta situación? Desarrolló 3 lineamientos o 3 líneas rojas, así se le llama, que consisten en 3 reglas que toda constructora debía de seguir para evitar esta situación y que tenía que cumplir al pie de la letra. La primera se refería a que deben de contar con la liquidez al 100% para cubrir sus deudas a corto plazo. La segunda, la deuda total no puede superar el capital con el que la compañía cuenta. Y la tercera es de que la deuda total no puede superar el 70% de los activos totales. Digamos que estas 3 reglas se pusieron sí o sí para que las compañías las cumplan. Entonces, pues no ha sido muy eficaz, digamos, las políticas de contención que ha tenido el gobierno chino para con esta situación. Con respecto a la situación tan desesperante que han venido viviendo todos los ahorradores y se les congelaron pues los fondos y las protestas empezaron a ser cada vez más grandes y más multitudinarias. Y bueno, les voy a platicar un poquito más adelante cuál fue, digamos, en qué zonas de China se empezaron a llevar estas marchas, pues para exigirle a los bancos que soltaran esos fondos porque prácticamente estaban congelados y no podían acceder a sus ahorros y que en muchos casos pues era de toda la vida. La situación de Evergrande tiene nerviosos a los mercados. El precio de sus acciones ha caído 33% en la última semana a $2.27 hongkonenses, su menor nivel desde mayo de 2010. Y todo esto podría parecer un tanto exagerado, considerando que la deuda de Evergrande es la mitad del tamaño de lo que era la de Lehman Brothers. Sin embargo, como lo señala Matt Levine de Bloomberg, el problema no es la cantidad, sino la variedad, ya que Evergrande debe dinero a los bancos chinos. Lo debe también a los fondos de cobertura extranjeros y a los inversores extranjeros que son propietarios de sus acciones. Se incluye la deuda también a proveedores y a los inversores minoristas chinos y por supuesto también debe apartamentos a los compradores. El mercado teme que si la empresa no logra pagar sus deudas, sus tenedores de deudas e inversionistas enfrentarán una falta de liquidez, lo que provocaría una nueva crisis financiera en un sistema que aún sufre los estragos causados por el coronavirus en 2020. Está cañón, ¿no? Toda esta situación. Les digo que es algo que no es tan fácil. Y bueno, aunado a todo esto, pues con el congelamiento de las cuentas de todo lo que son los ahorradores, se empezó a agudizar más todo este show. Y lo que a su vez, pues se tradujo en estas marchas multitudinarias que pues fueron suprimidas inmediatamente por el gobierno chino. Y hay algunas imágenes por ahí en internet que pues por obvias razones yo no las puedo poner aquí porque me bajan el video, pero se habla de que llegó la policía hasta con tanques, ¿no? Para poder suprimir estas marchas con la finalidad de dar la cara de que todo está bien, de que no pasa nada en China, que todo está en orden. Y bueno, en julio de este año, en la ciudad de Zhengzhou se hicieron protestas enormes. Pero como les digo, les cayó la poli a palos y vámonos, se dispersó la marcha. Ahora, el gobierno chino salió a dar la cara respecto a estas marchas que se dieron, pero la verdad es de que dio desde mi punto de vista, una explicación bastante poco creíble, argumentando de que los activos o digamos que el dinero de los ahorradores
se congeló porque, según el gobierno chino, dice que fueron víctimas de un fraude debido a que se dedicaba a atraer capitales de los ciudadanos chinos de manera ilegal por medio de plataformas electrónicas. Entonces, pues todos estos capitales que se atrajeron por medio de estas plataformas electrónicas se introdujeron en estos bancos. Entonces, pues les congelaron todo ese dinero según esto que fueron adquiridos de manera ilegal y de manera fraudulenta. Entonces, pues todos los ahorrados dijeron, pues qué pedo, ¿por qué me congelaron todos mis fondos? Pero fue porque estas personas, según esto, habían sido víctimas de un fraude. Yo la verdad es de que no creo mucho en esa versión. Yo me inclino a creer me parece mucho más coherente y más creíble la versión de pues todas estas grandes empresas que les platiqué anteriormente de que han caído en defaults y que no han podido hacer sus pagos con sus obligaciones financieras. Y bueno, entonces posterior a esto, pues el gobierno chino implementó estas 3 líneas, pero ya para el sector bancario, para el sector financiero, para según ellos limitar el desastre, ¿no? Pero pues a estas alturas yo creo que ya está bastante avanzado. Entonces, pues vamos a ver en qué acaba todo este rollo. Bien amigos, pues yo hasta aquí los dejo. Espero que esta información les haya resultado útil y habrá que estar muy atentos para que veamos de qué manera evoluciona toda esta problemática. Como les dije, espero que no resulte en una catástrofe ni en una crisis, porque debido a todo este desmadre que hemos estado viviendo, para que esta situación otra vez en China sea la gota que derrame el vaso. Bien gente, cuídense mucho, me dio gusto saludarlos, seguimos en contacto, cuídense y adiós.